poquito de calorcito, vamos a aguantar un ratito. Hace rato estaba haciendo un poquito más de viento y estaba un poquito más fresco aquí. Pero se puso un poquito más caliente ahorita. Pero gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana, estamos reunidos, como decía mi hermano, con un propósito particular en este lugar. A celebrar con nuestros hermanos que se van a bautizar, vamos a celebrar bautismos, gloria a Dios por eso. Esta mañana vamos a ser expuestos a la predicación de la palabra y vamos a continuar con nuestras exposiciones en primera de Timoteo. En esta ocasión providencialmente tocó un pasaje propicio para el momento. Estamos llegando ya al último versículo del capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es el versículo que estaremos estudiando en esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si no lo tienen, pongan atención a la palabra. Dice la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre Dios bueno y eterno, te damos gracias por nos permitir estar reunidos esta mañana, reunidos como hermanos. Gracias por aquellos que nos visitan también. Gracias porque podemos estar aquí expuestos a tu palabra, pero también gozosos con nuestros hermanos que se bautizan por la obra que tú has hecho en cada uno de ellos. Gracias te damos por este momento, este evento. Gracias también por tu palabra que será expuesta. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, nos instruya, podamos estar atentos a ese mensaje tan hermoso, tan glorioso que es el Evangelio de Cristo. Háblanos en esta mañana, tu Espíritu Santo toque corazones. Lo pedimos también en el nombre y por la obra de Cristo. Amén. Amén. Bueno, la ocasión anterior que estuvimos observando este pasaje de primera de Timoteo capítulo 3, vimos esa última porción. En el capítulo 3 observamos una gran importante verdad acerca de la iglesia de Dios. ¿De qué es la iglesia de Dios? Esta carta, como hemos comenzado a ver, es de orden eclesiástico. Nos habla todo relacionado al orden y qué es la iglesia del Dios vivo. Pablo instruye a Timoteo a guardar el orden y cómo deben de andar las personas en la iglesia del Dios vivo. Y después de haber tratado con el asunto, principalmente con la doctrina en la iglesia, sigue con los asuntos de las oraciones en la iglesia, después con el comportamiento de la mujer en la iglesia, y luego en el capítulo 3 habla de los oficiales de la iglesia, quiénes son los pastores y los diáconos, y cuáles son los requisitos que estas personas deben tener para ocupar tal puesto. Y al final del capítulo, Pablo le dice que esa es la razón de la carta, para que aprendan cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Y lo vimos bajo dos puntos principales: la identidad de la iglesia como la casa de Dios. Cuando la iglesia se reúne, Dios habita entre nosotros. Y también en la función de la iglesia como columna y sostén de la verdad. Y si la iglesia es la columna y el sostén de la verdad, entonces la iglesia debe conocer esta verdad, el cual es fundamento. Y ese es el contexto que sigue en nuestro versículo 16. Ahora, toda la palabra de Dios es verdad. Sin embargo, toda esa verdad apunta o hace referencia al resumen de toda esa verdad que Pablo resume como verdad central, que forman el núcleo del mensaje del Evangelio. Spurgeon lo llama el resumen de la verdadera religión.
y lo describe en 6 declaraciones breves que se enfocan en la persona y en la obra de Cristo. Y tener esta verdad del Evangelio resumida es útil como ancla para nuestras almas, pero también como testimonio para otros. Y en las Escrituras encontramos distintos resúmenes de las verdades del Evangelio. Y por eso es el mensaje que se repite una y otra vez. Es el mensaje de Dios para nosotros. El mensaje del Evangelio es central y es fundamental para la fe y las vidas cristianas. Pero también el mensaje del Evangelio es la única luz de esperanza para los perdidos. Amén. Entonces no podemos menos que decir que es el mensaje más importante del mundo. Es el mensaje de Dios para pecadores sin esperanza y sin Dios en este mundo. Las buenas noticias de Jesucristo, de quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, pecadores, merecedores del infierno y sin gracia. Pero que ahora por la fe lo miramos a Él como nuestro Salvador por su gracia y su infinita misericordia. Eso fue verdad con Pablo y con Timoteo, y es verdad para muchos de nosotros también hoy, incluyendo a nuestros 3 hermanos que hoy serán bautizados. Gloria a Dios. Y ahora con esto en mente, comencemos a ver este precioso himno del Evangelio, como lo llama, misterio de la piedad. Y primeramente veremos la forma literaria en la que se nos presenta este texto. Lo que tenemos aquí bien puede ser una referencia a un himno que era cantado por las iglesias, un credo de confesión de la iglesia primitiva. Podemos ver primeramente la estructura simétrica y el ritmo de estas declaraciones, la colocación y el uso de los verbos casi parecido a lo que son rimas hebreas. Podemos ver una forma de arte al crear estas líneas, este resumen del Evangelio. Hay varios ejemplos de pequeños credos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en las epístolas pastorales encontramos cuando dice palabra fiel, distintivos de verdad que son puestas similares a estas, y dice palabra fiel es esta. Algo que es confesado por el pueblo de Dios, que es algo común, y era como un credo. Y además hay otras porciones similares de resúmenes de doctrinas importantes de la fe en el Nuevo Testamento que parecen una forma de credos primitivos de la iglesia. Y muchos de ellos están escritos como en forma de himno. Por ejemplo, tenemos también el Magnificat de María. Y un himno es como una especie de credo también, una afirmación de lo que creemos. Y uno de los propósitos de cantar es para ayudarnos a recordar estas preciosas verdades bíblicas. Amén. Por eso la importancia de tener himnos, cantos con sana doctrina, himnos con letra bíblica, como los que cantamos hoy. Repeticiones, prosas y versos son mecanismos de memorización que nos ayudan a tener la palabra de Dios en nuestra mente más constantemente. Pero también con tonos a veces pegajosos ayudan a recordar precisamente la letra de esas canciones que son verdades. De hecho, yo creo que a muchos de nosotros nos tocó que nos enseñaran matemáticas de esa manera. La tabla de multiplicación, 1 por 1, 1, como tipo si fuera canto. O a lo mejor el alfabeto, A, B, C, D, E, G. Es la forma en la que nos aprendemos más fácil. ¿O por qué creen que los anuncios tienen ciertas melodías pegajosas o frases que se te quedan en la mente? Para que cuando vayas a la tienda estés pensando en esos y los compres. Es mercadotecnia. Por ejemplo, cuando vas a comprar un jabón, te vuelve la vida, se limpia, refresca. Yo creo que todos hemos escuchado ese himno. O si vas y compras una salsa, con toda confianza, es Hermes. O cuando quieres comprar pan y lo escoges por su rico sabor casero, y ya están empezando las marcas. Son pegajosas, son frases o ritmos que te hacen tener eso en la mente. Vemos que la música, entonces, frases bien diseñadas, por alguna forma de decirlo, se te graban más fácilmente. Todos sabemos que es más fácil recordar palabras de algún canto que de algún libro, a veces.
Dios nos dio una memoria poderosa, pero que se activa más de ciertas formas. Por eso cantamos himnos, para adorar a Dios con entendimiento. Dios nos diseñó así que la música fuera parte de nuestra forma de aprender y de adorarlo a Él. La música, los himnos nos ayudan a comprometernos emocionalmente, y las verdades que cantamos nos ayudan a recordar al mismo tiempo la verdad de Dios. Vemos que Dios instruye a Moisés a registrar un himno en Deuteronomio 31:19. Dice: ahora pues escriban este cántico para ustedes, y tú enséñaselos a los israelitas. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. Para que lo tuvieran recordando. Enséñales este canto. Y ese canto está registrado en Deuteronomio 32. ¿Y por qué Dios deja este himno? Y uno de los propósitos es que las verdades del himno y la historia de cómo Dios ha tratado con Israel es de que serían recordados por las generaciones por medio de este canto. Martín Lutero escribió 36 himnos, a veces llamado el creador de himnos, como Castillo Fuerte. Y una vez dijo: la música y las notas, que son maravillosos dones y creaciones de Dios, ayudan a obtener una mejor comprensión del texto, especialmente cuando son cantados por una congregación y cuando se cantan con sinceridad. Se ha puesto la verdad bíblica en los cantos e himnos para que podamos cantarle a Dios y alabarle y honrarle. John y su hermano Charles Wesley tuvieron ese mismo sentir. Se estima que Charles escribió alrededor de 650 himnos. Más o menos unos 650 himnos. Y la pregunta es: ¿por qué se enfocó en hacer tantos himnos? Porque él quería que las mentes y corazones en Inglaterra se saturaran con la verdad del Evangelio. Gran cantidad de himnos y credos que han sido escritos para nuestro beneficio durante toda la historia del cristianismo. Incluso hoy se están escribiendo nuevos himnos contemporáneos con preciosa verdad bíblica. Y a Dios le agrada que su iglesia cante himnos y que cuidadosamente construya credos o confesiones. Son importantes herramientas para ayudarnos a guardar y aprender mejor las verdades importantes de nuestra fe, tal como lo tenemos en nuestro pasaje en esta mañana. Entonces podemos ver que eso también era verdad en la iglesia primitiva, que ellos cantaban himnos y cantos espirituales. Así se convirtió el carcelero, dice la palabra, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y el carcelero de ellos se convirtió, Hechos 16:25. También debía de ser una práctica común dentro de la iglesia. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Efesios 5:19. Y también era la manera en la que la palabra de Cristo morara en nosotros. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Colosenses 3:16. Y esa es la naturaleza de este texto. Un gran himno o un credo poderoso con un gran mensaje. Un himno con la verdad de la cual la iglesia de Dios vivo, la iglesia de Dios vivo, es columna y sostén. Es esa verdad que vemos aquí. Ahora veamos la introducción que da Pablo a este himno, este resumen del Evangelio. Pablo introduce así este texto en el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esta palabra, indiscutiblemente, solo se encuentra una vez en todo el Nuevo Testamento. Y puede ser traducido como innegablemente, confesablemente, sin controversia, por consenso común, grande es el misterio de la piedad. Ese es el título del himno, una forma de llamar las verdades que va a exponer, dice, el misterio de la piedad. Para entender esto debemos regresar un poco en el contexto. En el versículo 9, Pablo llama al conjunto de verdades bíblicas fundamentales como el misterio de la fe. Lo llama así el misterio de la fe porque nos describe lo que debe de ser creído.
es el objeto de nuestra fe. Y es el misterio también de la piedad, porque la fe al creerla produce verdadera piedad. Entonces el misterio de la fe aplicada y vivida en una persona se vuelve el misterio de la piedad. Otra forma de traducirlo sería el misterio de nuestra devoción. Es algo que por fe abrazamos y que por fe vivimos, porque hace una referencia a una piedad activa o a una vida de piedad práctica. El Evangelio no es algo que solo se escucha y se ignora. Es algo que ya está y alguien dijo, alguien mencionó. Sino que debe creerse. Y al creerse, debe vivirse también. Amén. Si tú no vives el Evangelio, muy probable no creíste el Evangelio de la salvación. Piedad es adoración y reverencia a Dios. Dice Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas temido. No es perdón y ya no pasa nada, vuelvo a la vida que tenía antes. No, hay perdón de parte de Dios si tú crees, pero para que seas temido, para que vivas en adoración y reverencia, en una vida de piedad. Una fe en el Evangelio, por el cual tenemos salvación, también produce temor del Señor. Un corazón adorador y que es devoto a Dios, que es entregado a Dios. Ahora, ya que entendemos piedad, analicemos ahora la palabra misterio. Es interesante cómo Pablo lo llama de esta manera, misterio. Pablo usa esta palabra unas 13 veces de esa misma forma en sus cartas. Y lo menciona de distintas formas, como el misterio de Dios, 1 Corintios 2.1. Sabiduría de Dios en misterio, 1 Corintios 2.7. El misterio de su voluntad, Efesios 1.9. Es el misterio que es revelado o manifestado, Efesios 3.5, Colosenses 1.26. La dispensación del misterio, Efesios 3.9. El misterio del Evangelio, Efesios 6.19. La gloria de este misterio, Colosenses 1.27. El misterio de la fe, como leímos, 1 Timoteo 3.9. Y el misterio de Cristo, Efesios 3.4, Colosenses 4.3. Recordemos que mucho del ministerio de Pablo fue hecho en medio de un mundo greco-romano, el cual estaba inundado con la filosofía, el pensamiento, se enfocaban mucho y ponían sus esperanzas en el raciocinio humano, en el razonamiento. Y por medio de esa filosofía, recordando que esta palabra, filos, es amor filial a la sabiduría, trataban de buscar las respuestas al universo, las respuestas existenciales, el verdadero significado de la vida, cómo hacer un mundo mejor. Todo lo intentaban analizar y razonar por medio del pensamiento humano. Y el mensaje del Evangelio para estos filósofos era necedad. Y lo es porque tratan de entender y razonar las verdades del Evangelio bajo los mismos estándares del mundo, bajo el mismo pensamiento humano con el cual intentan resolver lo que no pueden resolver o entender. Y entonces no solo resulta necedad, sino también, dice la Escritura, locura. Locura para los que se pierden. Pero Pablo nos recuerda que el Evangelio es un misterio. Y no lo usa como algo que está medio oculto, algo que es secreto o que debe de ser descubierto, sino que mayormente lo usa como algo que se mantuvo parcialmente revelado por un tiempo y que fue revelado o manifestado a su debido tiempo. Y al mismo tiempo es algo que no podemos conocer o entender realmente si Dios no nos lo revela a nosotros. Y que no puede ser conocido por el razonamiento humano o por revelación general. Y también es un misterio porque es una verdad que no puede ser completamente comprendida por el razonamiento humano. Los humanos no son capaces de entender el Evangelio si Dios no obra en ellos primero. Eso es algo que no puede verse bajo la lupa de la filosofía. Esto no es un descubrimiento del hombre, y por eso es que el hombre no lo acepta. Como no lo inventé yo, no me sirve. No es algo por su propio entendimiento, y eso le choca. No es algo por sus propios esfuerzos.
La salvación no es algo que el ser humano pueda lograr y por eso es necesidad para ellos. Yo tengo que poder hacer algo para mi salvación. Y Dios dice, no, yo ya hice todo. No importa cuántas nuevas formas de pensamiento se pueda formar el hombre, cuántas religiones se pueda crear, porque en última instancia, en cuanto a su condición espiritual, todo terminará inútilmente. Todas las religiones hechas por el hombre, todos los movimientos políticos, el posmodernismo, el moralismo, la ideología de género, estos nuevos woke, este nuevo pensamiento, todo es un camino sin salida. Todo vuelve a lo mismo, al corazón depravado del hombre que busca su propio placer, es autosuficiente, es egoísta, se cree su propio Dios. Y al final de todo esto llevará a muerte y condenación. Y eso es lo que Pablo está tratando con los corintios, esos filósofos a los cuales les estaba compartiendo en 1 Corintios 1:20. Dice, ¿dónde está el sabio? El filósofo, el pensador, el que cree que tiene todas las respuestas. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está el escriba? El que conoce la ley, el maestro de la religión. ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Aquel que es elocuente y gran científico que sabe debatir con esta falsa ciencia. ¿Dónde están estos? Dice. Por diseño de Dios, la sabiduría humana no puede encontrar a Dios ni conocerlo. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Amén. Es lo que Jesús está orando en Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. A los niños, aquellos que dependen de Dios. Aquellos que no son autosuficientes, sino que confían y creen en Dios. Verán, Dios ha escogido salvar de una forma que excluye todo orgullo humano. Ha escogido niños, dice. Ha escogido lo necio del mundo, lo más vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Al final de cuentas, todo este misterio de la fe no puede ser entendido por conocimiento o razonamiento humano. Solo Dios puede revelar este gran misterio a los hombres. Y Dios lo ha revelado. Dios lo ha revelado. Es el mensaje de su evangelio acerca de su Hijo. Colosenses 2:2 incluso nos dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Cristo es el gran misterio revelado del que Pablo está hablando. Incluso incluye todas las doctrinas cristianas. Entonces el misterio de la piedad es el evangelio de Cristo, el cual es aceptado, es creído y se vive por fe. Amén. Es el mensaje de Dios que solo podemos conocer si se nos es revelado por medio de la predicación de la palabra. Entonces, ¿cuál es el contenido de este mensaje? El resumen del evangelio que tiene que ver con Cristo. Hay tres formas de ver la siguiente parte. Este pasaje se ha visto por su estilo y hay tres formas de verlo. Y en base a la relación con cada una de estas verdades que tiene que ver con la otra. Una forma es tomarlo cronológicamente, como si cada uno fuera un evento o tiempo en el estado de Cristo, y aparecen precisamente en ese orden, en un orden cronológico. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La otra forma de dividirlo como dos instancias diferentes, de tres instancias cada uno. La primera instancia de tres verdades se puede ver como la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra. Dice, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles. La segunda instancia de tres verdades se puede ver como Señor resucitado y exaltado. Dice, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Y la última forma de verlo es como verdades triples, cada una con su respectivo contraste entre el espíritu y la carne. Tenemos espíritu y carne, ángeles y gentiles, mundo y gloria. Es decir, que puedes poner la carne que es débil en contraste con el espíritu que imparte poder, los ángeles que son celestiales en contraste con las naciones terrenales, y el mundo inferior en contraste con la gloria que tenemos arriba. Y esas tres formas distintas de ver este pasaje, esta preciosa verdad que se nos demuestra el arte de la composición de este himno que era cantado, que era dicho en la iglesia de ese tiempo. Ahora, debemos contemplar también cada uno de estos verbos que está en el presente auristo, tercera persona singular pasivo. Y a veces no necesitamos estudiar griego, no piensas que ocupas estudiar griego para entender, la palabra de Dios es clara, sin embargo es útil ver el lenguaje original y para poder tener una idea de lo que esos verbos nos están implicando. Al final de cuentas nos están diciendo que esta acción no la hicimos nosotros, esta acción la hizo un tercero, la hizo en tiempo presente y completo, es algo que pasó en el tiempo. Y son estas verdades, todas estas 6 declaraciones que hace aquí. Recordemos que el auristo es un tipo de acción como un todo, independientemente del tiempo en el que está. Esta es la obra de Cristo que Él ya hizo. Eso es lo que nos está diciendo esto. Independientemente de cuál de las 3 formas veamos, basados en esta orden, basados en este tipo de verbo, podemos ver que el sentido de cada uno y la verdad que nos provee no cambia. Entonces puede verse también como elementos individuales en ese sentido, cada uno con su verdad, y así es como los vamos a estar viendo. Miremos pues este maravilloso himno que Spurgeon llama la verdadera religión y que Hendrickson llama el himno de adoración a Cristo. Y la primera parte dice: Él fue manifestado en la carne. Aquí se refiere particularmente a Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad que fue manifestado en la carne. Dios el Hijo, teniendo toda la gloria, igual al Padre, con una relación amorosa con su Padre en el cielo, en la eternidad, se hizo como uno de nosotros. Un ser humano, concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, en semejanza de pecado, es decir, bajo nuestra condición de pecado en un mundo maldito, y sin embargo, nació sin el pecado heredado que todo ser humano nace. Él fue sin pecado. Ese es el fundamento de nuestra fe. Amén. Dios mismo vino a unirse a una humanidad para siempre, para poder rescatarnos. Él dejó el trono para mostrarnos la luz y permitirnos ver al Padre por medio de la faz de Jesucristo. Como dice un himno: alabado en el cielo, se vistió de humanidad. Tomó 2 naturalezas, inconfundibles pero inseparables, Dios y hombre. Juan 1:1 nos dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y luego más adelante dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Este Dios que se hizo hombre sin dejar de lado ninguna de las 2 naturalezas es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El gran Rey soberano del universo. Amén. El Dios invisible podía ser visto ahora en la carne, en la persona de Cristo. Tanto que tenía el mismo cuerpo que nosotros, con nervios que experimentaban el dolor, con estómago que experimentaba el hambre, con músculos que se fatigaban, un cuerpo expuesto también a las bacterias de este mundo, humano en todo el sentido. Y todo esto para que Él fuera el poderoso Salvador que simpatiza con nosotros en nuestras debilidades. Pero aún más, Él se hizo hombre para que pudiera sufrir en el lugar de hombres. Amén. Para que como hombre
en toda su debilidad, como Dios, con toda su divinidad, puede hacer un sacrificio del valor suficiente necesario para pagar la deuda que se debía. La justicia de Dios, que debía de ser cumplida perfectamente para que nosotros podamos tener salvación. En segundo nos dice que Él fue vindicado en el Espíritu. Aquí la palabra vindicado también puede ser traducida como justificado. Esto es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, afirmó y vindicó lo que Jesús dijo que Él era, como el Mesías que vendría a rescatar lo que se había perdido. Y también lo vindicó durante su ministerio. Cuando comenzó su ministerio Jesús, el Espíritu Santo confirmó quién era al descender como paloma en el bautismo de Jesús. Lo vindicó por medio de hacer los milagros que hacía y al sacar los demonios. Pero aún más, después de decir todo lo que Jesús dijo y al hacer todo lo que Él hizo, Él murió. Y murió como un maldito en la cruz y como el peor criminal, y murió en tu lugar. ¿Realmente decía la verdad? ¿O era un loco con mucha suerte que pudo hacer todo lo que hizo? Entonces el Espíritu Santo lo vindica con gran poder al resucitarlo de entre los muertos, para señalar que Jesús es quien dijo ser, y que además el pago que Él hizo en la cruz quedó satisfecho. Amén. El Padre quedó satisfecho por su muerte y lo indica diciendo: este es mi Hijo y quien tengo complacencia. Cristo es vindicado. Romanos 1:3 nos dice, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es la resurrección de entre los muertos, Cristo vivo después de haber muerto, que nos confirma que Él es el Hijo de Dios. Él es el todopoderoso Salvador y que su obra está completa. La resurrección de Cristo fue su vindicación, que demuestra que Él es Dios mismo en la carne. Tercero, contemplado por ángeles, seres celestiales. Los ejércitos de los cielos observaron la vida de Jesús. Su Dios, el cual habían adorado, estaba con ellos ahora en forma humana. El Dios majestuoso ahora como una criatura débil. El autosuficiente como un dependiente. El invisible ahora como visible. Lo que era espíritu ahora en carne. El todopoderoso en lo frágil. Lo eterno en lo temporal. El Rey de gloria como un bebé en un mugroso pesebre. Los ángeles no solo vieron, estaban activos también a la orden del Señor. No solo fueron testigos del gran nacimiento del Dios hombre, sino que también fueron y llamaron a los pastores y guiaron a los sabios para que le rindieran adoración. Cuando Jesús fue tentado, los ángeles, dice la Escritura, le servían, estaban con Él. Durante su tiempo de oración en el Getsemaní, dice que un ángel lo fortalecía. Los ángeles estuvieron presentes en su resurrección y movieron la piedra para que Jesús saliera. Y aún después de su ascensión, los ángeles estaban ahí para consolar a los discípulos y decirles, así como lo vieron ir, Él va a regresar. Amén. Los ángeles vieron todo y se maravillaron. Este gran misterio fue contemplado por ángeles. Dice 1 Pedro 1, acerca de esta salvación, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles anhelan mirar. Cuarto, nos dice la cuarta verdad, proclamado entre las naciones. Después de su resurrección, nuestro Señor Jesús nos dio la gran comisión para ir a las naciones con el mensaje del Evangelio. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Amén. Y por la gracia de Dios, por el amor de Dios, esto es lo que haremos hoy: bautizar a través de nuestros hermanos. Amén. Seguir cumpliendo con esta gran comisión de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Jesús fue descendiente judío según la carne, del linaje de David, pero es un Salvador para todo el mundo. Es un Salvador para todas las naciones. Su iglesia será gloriosa. Una gran multitud, dice, que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dice que vio de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. De todas las naciones. En todas las naciones hay creyentes. Por lo tanto, su evangelio debe de ser predicado y proclamado en todas las naciones. El mensaje completo de ese gran misterio debe de ser predicado dentro de tiempo y fuera de tiempo y en todo tiempo. De que Cristo murió por nuestros pecados. Lo que Dios, el Hijo encarnado, la persona de Cristo, hizo por pecadores como nosotros. No importa quién seas tú, no importa lo que hayas hecho. Si tú crees en Jesucristo hoy y te arrepientes de tus pecados, si tú pones tu fe en Él y te arrepientes de tus pecados por los cuales Cristo murió, tú tienes vida eterna. Amén. Tú tienes vida eterna si crees en Jesucristo. Cristo es ofrecido gratis como el único poderoso Salvador. Amén. Quinto, creído en el mundo. Entonces este mensaje no solo es predicado entre las naciones, también vemos que hacerlo no es en vano. Cristo es creído en el mundo, aún en lugares donde hay persecución, aún en lugares difíciles. Este glorioso evangelio es creído en el mundo. Claro que no es creído por todos, o a lo mejor puede decir que es potencial para ser creída por todos, no es lo que dice. Pero la palabra de Dios no regresa vacía, sino que trae el fruto por lo cual fue plantada. Después de que ascendió y Pedro dio su primer sermón del Evangelio, y a través de toda la historia y aún hoy, Cristo es creído en el mundo. Pecadores están arrepintiendo de sus pecados. Están confiando, poniendo su esperanza en Cristo. En todos los lugares donde este evangelio es predicado. Y seguirán creyendo personas a este glorioso mensaje hasta que Cristo regrese por segunda vez para llevarse a los suyos. Amén. No estamos haciendo el trabajo de los tontos, como dicen, cuando evangelizamos, cuando compartimos el evangelio, cuando hablamos de Cristo o apoyamos a las misiones. Habrá cosecha y será una muy completa. Cristo está reuniendo a su iglesia. Los llamados afuera y hacia Cristo son todos aquellos los que creyeron en su nombre, a los cuales se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Texto dice: recibido arriba en gloria. Esto está hablando de su ascensión. Cuando Cristo resucitado fue recibido arriba en gloria, recibido por ángeles y por su Padre, habiendo asegurado la salvación de su pueblo, habiendo hecho pago completo, habiendo sido vindicado por el Espíritu y habiéndolo mostrado al Padre durante su vida, Él regresó a casa glorificado. Amén. Teniendo un trono vacío a la derecha de su Padre, en el cual solo Él se podía sentar. Él, quien se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Él es digno. Amén. El Cordero es digno de todo honor, toda honra y gloria y alabanza eterna. Nuestro gran sumo sacerdote, que habita constantemente en el lugar santísimo para interceder por nosotros, estando en su gran trono blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está constantemente intercediendo por su pueblo. El Dios hombre, en su estado glorificado, está llamando a su iglesia para ir con Él.
ya sea que sea por medio de la muerte o cuando Él regrese en el día final. Déjame terminar con esto. Este gran misterio, el misterio de la piedad, es el Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios para salvación. Si crees en Cristo, Dios puede salvarte del poder del pecado en tu vida y hacerte una nueva criatura. Y Él puede darte un nuevo hogar celestial que será en gloria eterna, donde va a haber paz perpetua, donde no va a haber más guerra, no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, no más enfermedad. ¿No quisieras eso? Vida eterna, gozo y paz. ¿Qué estás esperando? Ven a Cristo hoy. Él es predicado y creído en el mundo y está arriba en gloria, esperando el día del Señor para llevarte, glorificarte, para habitar con Él para siempre y para siempre. Ese es el Evangelio que predicamos. El Evangelio gratuito que Dios hizo por pecadores en Cristo Jesús. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz de morir y pagar por nuestros pecados, resucitar al tercer día según las Escrituras y ascender a la gloria eterna para un día llevarnos con Él. Es el Evangelio gratuito, ofrecido gratuitamente a pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Gratuitamente lo dio, lo ofreció por ti, aun cuando tú no tenías nada que ofrecer por Él. Porque no tengas nada, como dice un himno, nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo a ti para ser vestido, impotente recurriendo a ti por gracia, sucio y vil, acudo hacia la fuente, lávame, Salvador, o muero. Dios nos ha dado a su Hijo como un regalo, pero que se debe recibir por fe, que debes creer ese mensaje. Yo te invito en esta mañana, ven, contempla el gran misterio de la piedad de Cristo. Contempla este gran misterio del Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje que predicamos. Ese es el Evangelio por el cual somos salvos. Ese es el Evangelio de nuestra gran esperanza. Una esperanza eterna que no desilusiona. Contempla estas realidades y deja que tu alma medite en lo que has escuchado en esta mañana, para que puedas entonces decir como las palabras del himno: oh esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Amén. Amén. Padre Dios eterno, gracias te damos por tu palabra, por el precioso y glorioso mensaje de tu Evangelio por el cual somos salvos. Gracias por este tiempo. Gracias también por la vida de mis hermanos, los cuales hoy van a hacer pública su declaración de fe, de la obra que tú has hecho en ellos, ese poder salvador que ha actuado en ellos, ese poder salvador que aún continúa obrando en la vida de pecadores que creen, que se arrepienten para vida eterna. Que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla su propósito. Sabemos que así es. Y lo pedimos en el nombre de Cristo, que tú uses tu palabra para traer a pecadores al arrepentimiento. Bendito seas por siempre, te alabamos y bendecimos. Amén y amén. Amén.